el cristiano está encarnado en todo el pueblo de Dios. Y las distintas vocaciones, jerarquía, vida consagrada y laicos, están para ayudar cada una a su modo a que todo el pueblo en el que ellos están incluidos vivamos este misterio con la mayor plenitud posible. Esto aparece claro no solo en el contenido, sino en la misma estructura del documento sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium, ¿no? Cuyo primer capítulo es sobre el misterio que es la Iglesia. Y el segundo sobre el portador de este misterio de salvación, que es todo el pueblo de Dios. Y los capítulos tercero, cuarto y quinto, que son las tres vocaciones, jerarquía, vida consagrada y laicado, al servicio de ese único pueblo de Dios desde su pertenencia a él, para que encarne lo más posible ese misterio y lo expanda por donde vive. Y ese misterio no puede vivirse en solitario ni corporativamente, porque consiste en vivir como hijas e hijos de Dios en el Hijo, y como hermanas y hermanos unos de otros y de todos en Jesús, el hermano universal. En la Iglesia, las relaciones son lo más importante, lo decisivo, lo configurador, como lo es en el Dios del que vivimos y que anunciamos, ya que, como dice Santo Tomás y repitió Francisco en la Laudato Si, las personas divinas son relaciones subsistentes. O sea que Dios no es el Padre, el Hijo y el Espíritu y se relacionan, porque entonces serían tres dioses. Sino Dios es relación. Y la relación hace que el Padre sea Padre, que el Hijo sea Hijo, que el Espíritu sea Espíritu y que sean un solo Dios. Pero los sustantivos, la relación. Y por eso las relaciones en la Iglesia no pueden ser asimétricas y verticales. Unos pocos mandan y los demás obedecen, sino que tienen que ser siempre horizontales, como corresponde a los que se definen como hermanas y hermanos, relación que es eterna, a diferencia de las relaciones entre las tres diversas vocaciones que se quedan en esta vida, ya que en el cielo no habrá jerarcas, ni consagrados, ni laicos, sino únicamente hermanas y hermanos en Jesús de Nazaret, y en él hijas e hijos de Dios. Si alguien se define por su vocación, no va al cielo. Por eso es tan trascendente ese modo de relacionarse que nos ha enseñado el Papa Francisco con sus palabras y sobre todo con su vida. Caminar juntos en seguimiento mancomunado y personalizado de Jesús. Sí. Por eso mismo propuso el sínodo de la sinodalidad, que, como indica ese nombre, syn, significa con, y odos, camino, o sea que caminar con, ¿no? Sino, caminar con. Propone, el sínodo de la sinodalidad, que todos los cristianos caminemos unos con otros, juntos, como hermanas y hermanos, en seguimiento de Jesús de Nazaret. Y por eso el método de las sesiones, todos hemos visto por televisión, ¿no? Consistió en que se sentaran en mesas redondas, nadie está a la cabecera, no, redondas, 12 personas. En cada mesa, 12 personas. Juntos, obispos, presbíteros, religiosas y religiosos, laicas y laicos, para escuchar juntos lo que el Espíritu les iba diciendo a través de lo que decía cada uno y de las resonancias que despertaba en los demás. Al escuchar todos al Espíritu, al escucharse unos a otros, el escuchar todos al Espíritu
el escucharse unos a otros, el discernir en conjunto, expresaba ese caminar juntos específicamente cristiano. O sea, escuchar todos al Espíritu, escucharse unos a otros, discernir en conjunto. Eso expresa el caminar juntos específicamente cristiano, ya que lo que les unía era la común pertenencia al pueblo de Dios, el de los seguidores de Jesús de Nazaret. Ese método era tan heterogéneo a lo que se había hecho en todas las asambleas eclesiásticas, menos el concilio de Jerusalén, de los Hechos de los Apóstoles, no hay, ¿no? O sea, donde comenzaron, ahí está igual que ahora. Pero en cuanto ya vino Constantino, no, eran solo los jerarcas. Era tan heterogéneo lo que se había hecho en otras asambleas eclesiásticas, que además estaban compuestas solo por eclesiásticos, que el Papa Francisco vio certeramente que aunque había funcionado bien, no había sido asimilado en la mayor parte de la Iglesia. Por ejemplo, la parroquia donde está cada quien es así como se hace, obviamente que no. No había sido asimilado en la mayor parte de la Iglesia, que eran muy pocas las parroquias, las diócesis y menos aún las iglesias nacionales y regionales que funcionaban así, tanto en su vida diaria como en sus momentos de encuentros y asambleas. Y que por eso, como ese método expresaba elementalmente el funcionamiento de la Iglesia, si se vivía realmente como pueblo de Dios, convocado por el seguimiento condiscipular de Jesús, decretó ampliarlo 3 años más para dar lugar a procesos que involucren a la mayoría del pueblo de Dios y para que la institución eclesiástica comprenda que su misión es colaborar a que este proceso vaya definiendo el caminar cotidiano de la Iglesia a los distintos niveles. Un proceso de participación de todos, de escucha mutua, de toma de decisiones compartida y de llevarlo a cabo involucrándose todos, cada uno desde su vocación. Ahora bien, queremos insistir en que las múltiples reformas propuestas para el funcionamiento concreto de la institución eclesiástica, que son todas muy buenas, no se llevarán a cabo, o si se llevan, su efecto será muy restringido si no se basan en la sinodalidad básica, que consiste en lo más elemental: caminar todos los cristianos juntos en la vida cotidiana en seguimiento de Jesús. No hay ninguna distinción de cura, de no. Dios quiera que el Papa que lo sustituya esté en la misma onda y prosiga este sínodo con este mismo espíritu, para que los cristianos lleguemos a caminar juntos en seguimiento situado de Jesús, como lo hizo la Iglesia primitiva. Centrarnos en esta tarea es el mayor aporte del Papa Francisco a la Iglesia. Y como él lo ha afirmado en múltiples ocasiones, es un aporte imprescindible que la Iglesia tiene que dar a la sociedad a la que pertenece, ya que, al contrario de lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en nuestro país en las primeras décadas de la democracia, a pesar de algunas formalidades democráticas, en ningún país se camina junto, ya que los grandes consorcios globalizados y el gran capital financiero son los que dan la pauta, centrándolo todo en la producción y el consumo, que tal como funcionan son deshumanizadores y excluyentes. Esto lo ha denunciado el Papa repetidamente y con toda claridad y contundencia. 6. Su misión abarcó a toda la humanidad,
porque a todos nos lleva Jesús en su corazón. Este aporte crítico y propositivo a la sociedad lo llevó a cabo Francisco sistemáticamente, porque tuvo claro que su misión no se restringía a la Iglesia, sino que abarcaba a toda la humanidad. Porque Jesús vino a salvarnos a todos, y por todos dio la vida, y a todos nos lleva en su corazón en el seno del Padre. Por eso Francisco hablaba constantemente de una iglesia en salida. Por eso, sus dos grandes encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, abarcaron expresamente a toda la humanidad. Vamos a ver lo que dice la Laudato Si. El número 3, cuando está comenzando. Frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta. Como se ve, una encíclica que se dirige a cada persona que habita este planeta. Y la Fratelli Tutti. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. ¿No se ve? Abarcaron a toda la humanidad, aunque se dirigían más especialmente a los cristianos, porque aunque el Espíritu de Jesús está derramado a cada uno de los seres humanos, es a los cristianos a los que se nos ha revelado Jesús de Nazaret, para que viviendo en su seguimiento podamos participar eficazmente de su misión, que es universal. Y la misión consiste no solo en proponer que todos somos hermanos, sino en lograr concretamente que esa fraternidad cobre cuerpo en cada una de las dimensiones de la vida, desde la económica a la política, pasando por la social y la cultural en cada región del planeta. Por eso Francisco se dolía constantemente de las guerras, que son la negación más brutal de la fraternidad en que consistimos. Y lo mismo de la absolutización de las grandes corporaciones, que se endiosan y desconocen el vínculo fraterno que une a sus miembros con los demás, que no son solo compradores de sus productos, sino sus hermanos. Por eso, en esta sociedad estructuralmente discriminatoria, que deja a tantos abajo y más aún afuera, Francisco abogó siempre por los pobres, para que se considere su humanidad y se dé un cambio estructural que lo reconozca en concreto. En la lógica, dijo, del Evangelio, los últimos son los primeros y nosotros tenemos que ponernos a su servicio. Y también se esforzó constantemente en lograr que no sigamos explotando la naturaleza como una mera cantera de recursos pretendidamente ilimitada, sino que sintamos la alegría y responsabilidad de participar de ella como seres naturales. Es falso que nos hayamos emancipado de la naturaleza. Necesitamos para vivir que se mantenga constante la proporción de oxígeno y nitrógeno. Si aumenta el nitrógeno, nos ahogamos. Si aumenta el oxígeno, todos si aumenta, nos aplasta. Si la presión disminuye, reventamos. La humedad, bueno, si está todo seco, obvio que no podemos vivir.
Si todo está chorreando, pues tampoco podemos vivir. La temperatura, pues es obvio. Hace mucho calor, nos abrazamos. Hace mucho frío, nos congelamos. La luminosidad, pues tanto si se ve demasiado como si no se ve nada, no podemos vivir. Lo mismo el agua y lo mismo los alimentos. Por eso cuando los seres humanos han salido fuera de la Tierra, siempre han ido forrados para que todo eso se mantenga. Yo siga respirando de la misma manera, todo igual. Porque eso, sin eso no podemos vivir. Y por eso insistía en que estamos rompiendo irreversiblemente el equilibrio en que se sustenta la vida y que estamos provocando el humanicidio total. Desgraciadamente, no solo no le hacen caso los causantes directos del desequilibrio que nos está llevando a la muerte de la vida en la tierra, sino que tampoco los cristianos, puesto que todos somos también ciudadanos, que tenemos que ejercer nuestra responsabilidad respecto de los políticos y los que comandan la economía, si no queremos ser cómplices de ese suicidio colectivo hacia el que vamos, a pesar de declaraciones meramente formales de los países en las cumbres convocadas para detenerlo, que no solo estaban haciendo muy poco para detenerlo, sino que ahora con Trump se está agudizando irresponsablemente el problema. 7. Sirvió concretamente a cada persona y a cada pueblo. Es hermoso recordar lo concreto que era siempre Francisco en sus expresiones y cómo se ocupaba concretamente de cada aspecto. Lo suyo no eran causas al margen de la vida diaria, sino encaminar cada aspecto de la vida para que exprese esa condición filial y fraterna que nos alcanzó Jesús. Y para que lo exprese en cada uno de los seres humanos. Por eso se dirigía a colectivos variadísimos y viajó a multitud de lugares, 47 viajes fuera de Italia, en los que visitó 66 países, la mayoría del tercer mundo. Y viajó para proclamar el Evangelio situadamente. Y por eso habló en cada sitio de lo que era más medular para esas personas, pero siempre desde el Espíritu de Jesús y como una concreción de su Evangelio. No repetía un ideario, por el contrario, siempre era noticia, pero esa noticia era siempre la concreción situada de la buena noticia de Jesús, el Evangelio. ¿No? Por eso es sintomático que su primer viaje fuera a Lampedusa, donde había ocurrido un naufragio en el que se habían ahogado muchos migrantes de África. Mientras Europa endurecía las leyes y el comportamiento con los emigrantes, captados como los que irrumpen en su ámbito, empeorando su nivel de vida, el Papa saludó uno a los sobrevivientes y dijo en su homilía que buscaron un lugar mejor para ellos y sus familias, pero encontraron la muerte. Añadiendo que a menudo quienes buscan esto no encuentran comprensión, no encuentran acogida, no encuentran solidaridad. Por eso expresó que este tipo de acontecimientos son una espina en el corazón que trae sufrimiento. 8. Hablaba con el corazón. Por eso su primera encíclica fue sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. En estos tiempos líquidos, dijo, hay que volver al corazón, a lo más íntimo, a la raíz, a la base, al lugar de la sinceridad y la vida, a la fuente de la vida realmente humanizadora y a la fuente de la fraternidad. Por eso el corazón de Jesús, de donde brota su amor por nosotros, es el origen de nuestra fe.
La fe que damos a los evangelios en los que aparece concretamente cómo nos amó, sus palabras y obras que manifiestan la entrega completa de sí y a la vez que revelan lo más hondo del ser humano, manifiestan lo más concretamente posible quién es Dios. No solo quién es Dios para nosotros, sino con nosotros, entregado a nosotros. ¿Quién es Dios? Por eso, hablara de un tema o de otro, siempre lo hacía desde el Evangelio de Jesús y como su enviado. Sentía lo que Pablo decía de mí, de sí. Ay de mí si no evangelizo. 9. Último punto. Oren a Dios por mí. Ahora bien, Francisco sentía la necesidad impostergable de evangelizar, no porque se sentía ya evangelizado, es decir, porque al haberse completamente a Dios en Jesús podía dedicar todas sus energías a entregarlo a los demás. Por el contrario, él se sentía pecador. En bastantes ocasiones hizo autocríticas muy concretas a actitudes que había tenido en su vida poco cristianas o que desdecían completamente de lo que nos pidió Jesús. Por eso siempre concluía los encuentros pidiendo que oraran a Dios por él. Nunca lo olvidaba. No porque se había convertido en una costumbre, sino porque sentía siempre su fragilidad en el camino del seguimiento. Y por eso no solo tenía que seguir caminando siempre porque no acababa de llegar, sino que siempre pedía ayuda para mantenerse como hijo de Dios en el Hijo y como hermano de todos en el hermano universal. Lo decía tan convincentemente que hasta cuando fue a Cuba y estaba hablando con Raúl Castro, ¿no? Le dice eso, ore Dios por mí. Él se quedó así, dice, sí, sí, no lo voy a hacer. Fíjense, ¿no? Hasta eso, ¿no? Que un papa pidiera siempre que oraran por él, cuando lo que presupone la mayoría es que él es el que tiene que orar por los demás, da la medida de quién era Francisco, de su humildad, de su verdad, de hasta qué punto extendía la fraternidad. No solo entregarse a cada uno, sino pedir a cada uno que rogara a Dios por él. Relaciones mutuas, horizontalidad absoluta, transparencia y esperanza, humildad. Ese es Francisco, que ha sido acogido por Dios en su seno. Demos gracias a Dios por su vida. Bueno, esto es lo que a mí me ha parecido de Francisco. Ahora sería la cosa de que fueran diciendo ustedes, no sé si prefieren hacerlo en grupos y luego reunirnos aquí o hacerlo aquí ya directamente. Muy bien. Antes de empezar, si algo de lo que he dicho yo no se entiende o ustedes pensaran otra cosa, sería bueno que lo dijeran. Solo una pregunta puntual, ¿el nombre de la primera encíclica del Papa? La organización. No. Creo que es Dilesit 2. Oh. Vamos a ver, un segundito te lo voy a decir. Es cuando el corazón. Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio.
Lumen Fidei, no, padre. Pero esa es conjunta con Benedicto. Ah, Sí, Lumen Fidei es conjunta. ah, De él solo. Bueno, pues entonces, ¿no hay algo más que comentar? Muy bien. Yo sí quería así como traer así acotación de todo lo que se ha hablado todos estos días referente a él. Eh, bueno, y mejor, y de una entrevista que él mismo dio, decían que él sí se comunicó, bueno, aparte que no tenía teléfono, tuvo teléfono una sola vez antes de ser papa, por nuestro obispo, pero un teléfono que él nunca utilizó, que él se comunicaba a través de correos electrónicos, pero correos electrónicos que no escribía, él los redactaba a mano y los entregaba a su secretario para que los hiciera el envío del correo. Pero que él, o sea, no sé qué tan cierto sea, que él sí se llevó a comunicar con diferentes representantes de diferentes países. Me imagino que era como para mediar con ellos en estos temas delicados en algunos países. Y lo hacía de esa manera, o sea, nunca era a través de una conversación, sino siempre era a través de una carta, un documento, una carta que les hacía llegar por este medio, pero no era así a través de una comunicación de tú a tú, pues, con esos representantes. Entonces, claro, eso es algo como un comentario, pero no sé si es real o si era así. Él sí llegó a decir que no se explicaba a través de que no manejaba la tecnología. Pues tú tampoco tenía redes sociales, pero sí se enteraba absolutamente de todo porque le decían. Pero no, sí se llegó a decir que se manejaba con estas personas tras de esos canales. Lo que sí quiero recalcar es que cualquiera que le diera de papa y no conociera todo lo anterior, pues le parecería que es una persona que era así, ¿no? Y no. O sea, por eso digo que me hubiera gustado haber encontrado, pero todavía no he encontrado. En un artículo que yo escribí, tengo 2 páginas enteras de autocríticas de él. O sea, él cuando empezó a ser exactamente como ahora, es cuando estuvo de arzobispo en Buenos Aires. Pero cuando estaba, por ejemplo, de provincial, tenía mucha gente que le parecía que lo estaba haciendo muy mal. Y él dijo varias veces después, hablando a líderes, ¿no? Miren, no sean tan personalistas como fui yo cuando fui provincial de los jesuitas. O, por ejemplo, a los seminaristas les dijo también, no hagan esto que hice yo, que estaba muy mal hecho. Me enseñó. Yo lo conocí el último año que estuvo de rector del Máximo. El Máximo llamaban ellos San Miguel, a un edificio enorme, enorme, de ladrillo, con 2 grandes patios, uno para filosofía y otro para teología. Entonces, ahí vivían jesuitas de varios países, estudiantes de filosofía, estudiantes de teología, profesores, y también había una enfermería al final de todo, arriba, y venían seminaristas de muchísimas diócesis, y también pues para hacer doctorado y todo eso, curas y la gente, ¿no? Bueno, entonces, el año 86, nosotros teníamos un grupo de filósofos jesuitas de América Latina. Yo estaba metido allí porque para que la teología estuviera situada, yo estuve a todo estudiar pensamiento latinoamericano. Entonces me leí cantidad de libros de toda América Latina y por eso estaba en esa comisión, ¿no? Y ese año el encuentro lo tuvimos allí. Y él, que era el último año de rector,
insistió que quería hablar conmigo y que a ver si él tenía una hora. Entonces, bueno, pues sin siestas, lo que sea, bueno, entonces, una hora. Estuvimos hora y media. El tema era teología de la liberación. Estaba también ella judía, podía haber hablado con él, ¿no? Pero se ve que, como yo era un muchachito, ¿no? Pues estamos hablando del 86. Le pareció que tendría más libertad para hablar conmigo, ¿no?, que no para hablar con el otro. Cuando yo acabé de hablar, me dijeron los jesuitas de allá: ¿de qué han estado hablando? De teología de la liberación. ¿Qué están sacando? ¿No? Porque mucha gente estaba en contra de él, ¿no? Yo le dije, no, él tenía muchos prejuicios. Entonces me hacía una pregunta, yo le respondía, él me volvía, yo le respondía, él me volvía, yo le respondía, hasta que ya decía, ok, otra pregunta. O sea que lo que estaba es aclarándose. Entonces eso, claro, cuando yo vi, porque luego yo, otras veces en otras reuniones, porque ya luego empezó a constituirse lo de teólogos jesuitas de América Latina, a lo que todavía pertenezco. Entonces yo fui varias veces allá, como ya no de los filósofos, sino de teólogos, ¿no? Y allá había un jesuita que era sobrino suyo. Yo le preguntaba, me acuerdo 2 veces que le pregunté, ¿tu tío? Y me dice, mira, te voy a decir solo 2 cosas, que es las que he dicho aquí. Siempre que puede, viaja en transporte público. Y su mayor alegría es cuando un cura villero no puede, por lo que sea, celebrar misa, y entonces va ahí con toda. Ahorita, cosa increíble, yo nunca pensé que eso iba a nacer, en la Deutsche Welle, que a las 8 es noticias mundiales, yo llevo años y años oyendo eso. Primera vez que todo el noticiero dedicado al Papa. Me quedé antier, me quedé impresionadísimo. O sea, que ellos hayan valorado tanto, bueno, pues, entre otras cosas, parecía una villa miseria de Argentina y la gente diciendo allí cómo su mayor alegría era cuando venía el arzobispo, que era él, ¿no?, a celebrar la misa, porque venía con toda el alma. Entonces, ahí es cuando dio el cambio. O sea, antes tenía mucha gente que le criticaba muchas cosas. Ahí ya fue el cambio ya de todo lo que. O sea, que tiene mucho más mérito el haber llegado desde otra manera de comportarse, que por eso digo que tenía muchísimos enemigos. O sea que fue muy interesante que pudiera llegar a eso cuando estuvo muchos años viviendo con actitudes distintas. Y sin embargo, lo llegó tan así que cualquiera que lo veía y no sabía el pasado le parecía que era así, ¿no?, que nunca había podido ser de otra manera. Pues sí, pero como cambió realmente, ¿no? O sea, sí. Y eso me lo dijo un compañero jesuita que cuando vinieron a verlo, al poquito de ser el Papa, una comisión de jesuitas que estaba allí, en Roma, uno de América Latina, que lo conocía de bastantes otras reuniones, cuando lo ve que entra, le dice, he cambiado, ¿no? Y con una alegría tremenda. O sea, es muy bonito, ¿no? Me lo dijo él, dice, me quedé tan contento de que me lo dijera, que me lo dijera con esa humildad y con esa alegría, ¿no?, de haber hecho un camino tan. O sea, que cualquiera puede llegar a más, porque, bueno, pues, o sea, que era una persona humilde, bueno, pues antes no lo era, pues, y sin embargo, pues lo llegó a ser, ¿no? O sea, que se puede cambiar en cosas muy sustanciales. Entonces, ¿qué dices de Luis? Bueno, yo he estado, evidentemente, como todos, revisando información de esa trascendencia y historia del Papa y de sus acciones. Y bueno, resalto que, bueno, 3 cosas evidentemente llaman la atención. Una es en este tema de, bueno, de visibilización de los pobres,
Y el tema de los inmigrantes, pues yo no sabía que sus papás habían sido inmigrantes y creo que el reconocer qué implica eso y cuál es el impacto de eso en las personas, creo que es fundamental en su recorrido. El otro tema es el tema del reconocimiento o el esfuerzo para que las mujeres tuvieran mayor participación en la iglesia. Sí vi que evidentemente no estaba de acuerdo que las mujeres todavía fueran sacerdotes y fueran diáconos, pero sí evidentemente hizo un esfuerzo para reconocer el liderazgo, pues, el liderazgo de las mujeres en la iglesia. Y la tercera cosa, que bueno, fue el último video que vi y que también evidentemente llama la atención, es el tema del reconocimiento de las personas por diversidad sexual como hijos de Dios. Creo que eso es importante. En el video que vi ayer, él resaltaba fundamentalmente el tema de que no es, o sea, ser homosexual no es un delito, pues. Más allá del tema del pecado, que sea pecado o no, es enfatizar que no era un delito y que como hijos y hijas de Dios hay que tratarlos con dinero. Sí, yo me iba a profundizar en esos temas que ha dicho la compañera, y a mí también se me daba mucho, o sea, me impactaba tanto de una manera que él le hablaba a nivel general, pero también hablaba a las familias en el caso de esto de, de la gente con pertenencias sexuales. Y o sea, le hablaba a las familias, o sea, le decía, hay muchos países donde están muy mal vistos y lo ven como un delito, e incluso hay 10 países en concreto donde se le da hasta la pena de muerte a estas personas que, bueno, que tienen estas preferencias, y también hablaba a las familias, y ahí fue donde yo dije, wow, las familias, o sea, no condenan a las madres, le hablaba directamente a las madres y a los padres, no condenaron a sus hijos, que si veían en sus hijos estas condiciones, que lo acompañaran en este proceso, porque a lo mejor es un proceso que incluso para ellos mismos reconocerse era muy difícil. Entonces es un momento, yo lo veía como un momento donde ellos están descubriendo, y a veces ese descubrirse necesitan el acompañamiento de esos seres que se supone que son los que más lo aman y más lo protegen. A mí me impactó mucho y fue el tema que yo traté en el diplomado de la ESI, fue el cuidado de la casa común y cómo él se sensibilizó tanto con ese tema. Y le doy tanta importancia, es un tema, y lo digo desde mi vivencia particular, no le había dado la vuelta ni le había tomado la importancia. Sabemos que, bueno, la vida en nuestro planeta es súper importante para que nosotros podamos estar en él, y todas las condiciones, y que tenga las condiciones óptimas también es importante para que la vida se pueda dar. Pero, o sea, uno puede ser muy consciente de eso hasta cierto punto, pero no en cómo uno puede estar dañando nuestra vida en la Tierra. Entonces, ver que él le ha tomado tanta importancia, lo ha dicho tantas veces, de verdad que, que habla mucho, pero que es algo que era como romper un paradigma y también abrirle la conciencia a las personas y abrirle el corazón. De verdad que eso yo también lo valoro mucho. Y también valoro mucho el tema de su suavidad en decir las cosas. Me parece algo muy bonito porque era como que, bueno, indiferentemente de los idiomas que se manejaran a nivel mundial, todo el mundo podía entender el mensaje. Claro, también teníamos algo muy positivo que era un papa latinoamericano, ¿no? Pero indiferentemente de, siempre en las miles de traducciones uno veía el mensaje, no podía percibir el mensaje. Y de verdad, esa suavidad con la que nos hablaba, a veces yo siento que de cierta manera era como Dios que hablaba a través de él, porque la suavidad y la forma como llegaba el mensaje era como una cosa muy celestial, es imposible sin llegar a otros puntos, ¿no? Pero esa es mi percepción de él. Yo también tenía prevista, o sea, anotado acá lo de la casa común, el interés que tuvo el Papa. Creo que con él la Iglesia despertó en este aspecto tan importante
ante la situación que vivimos a nivel mundial, y como el hombre, pues, si no se activa, va a destruir la especie humana. También me pareció interesante sobre su pontificado, la visita a los países que, que la iglesia jamás había llegado, ¿no? O estos países de cultura árabe, árabes, ir a Irak, Myanmar, estos países que son como más complicados, y él pues tuvo accesibilidad por parte de estos liderazgos tan complejos en el mundo. También la importancia el tercer punto que tenía notado es la unión de los el esfuerzo por la unión de los cristianos. El Papa pues hacía mucho énfasis en este aspecto, reuniéndose con líderes de otras religiones, de otras confesiones cristianas. Y bueno, esto me parece que era algo que también era como de mucho interés para él. A mí me llamó mucho poderosamente la atención el tema, cómo él veía el tema político. Y creo que una de las cosas que lo persiguió muchísimo fue en su vida sacerdotal en Argentina, el tema de los presos, el tema incluso de los hermanos que fueron asesinados. Creo que lo persiguió durante toda su vida. En Latinoamérica, en algunos sitios, pues hasta cuestionado porque no, no hablaba como que directamente. Yo sí he visto cosas donde sí mostraba la sensibilidad. Yo quería como que más bien tu opinión sobre al respecto, cómo tú veías él la política, cómo tú crees que él veía la política, sobre todo hacia Latinoamérica y sobre todo Venezuela y todo esto, porque como era tan cuestionado, tan duramente golpeado, yo quisiera escucharte al respecto. Yo creo que por ahí que lo mencionaba Liceo Tracy, la importancia de resaltar el valor de la mujer dentro de la iglesia. Ese ya estaba por allí, creo que anotado. Me parece fundamental lo que el Papa durante su pontificado hizo. El resaltar, sí, ciertamente a lo mejor esta postura sobre que la mujer empieza a asumir roles dentro de estructuras de la iglesia, como tal como el sacerdote o asumir consejo ya, o algo así, pero sí en que asumiera altos cargos y resaltando la importancia de la mujer y su papel de cuidadora, acompañante. Pues de verdad que me pareció súper importante y creo que es un reto para el próximo que suma las tiendas de la iglesia, ¿no? Seguir con esta línea que lleva el Papa Francisco en mostrarnos una iglesia que camina con cómo avanza el tiempo, cómo avanza la historia. No una iglesia estancada en lo ritual, tradicional, sino que bueno, que también camina con las realidades del mundo de hoy. Entonces creo que el Papa hizo muchísimo esfuerzo porque la iglesia estuviese al ritmo y al nivel del mundo. Que no nos acopláramos solo a ritos y tradiciones. Y creo que su propia vida fue ejemplo de eso. Sí, yo estoy de acuerdo con Wilmer y creo que más que la forma como accionaba el Papa, creo que una de las cosas que más intrigan ahorita es precisamente de que él predicaba con su acción y que tal vez, evidentemente, no soy muy pequeña hoy, o sea, soy muy joven, no recuerdo toda la historia de los papas, pero siento que los anteriores estaban como que muy aplicados a la tradición
y más que todo se veía como este término de Dios y castigo y no Dios es el amor. Y creo que él tuvo como que fue muy disruptivo diciendo que es muy complicado porque tú para ser como una figura de la iglesia grande, que reconocido y que seas disruptivo en lo que dices, en la parte de diversidad sexual, en la parte de la casa común, de la mujer, la inclusión de la mujer en otros roles, y no simplemente estar como que, bueno, los hombres, la parte de la sinodalidad, que es como muy novedoso de que se incluyan hasta laicos a este tipo de reuniones. O sea, siento que es muy actualizado y como dices tú, de contextualizar a la iglesia en lo que está sucediendo, tal vez no de manera drástica, pero sí dando respuestas a esas necesidades. Entonces, mi duda es básicamente qué pasaría si, bueno, el próximo papa que venga sea como más tradicional, cómo quedaría como que todos estos avances que hizo Francisco, el Papa Francisco, o cómo, bueno, porque eso ya es algo que está en nuestra memoria, ¿no? Y siento que si viene otra persona que va a ser muy tradicionalista, tal vez que va a ser punto de comparación de Francisco hacía esto, o era así en esta época y ahora no es así. Ese es como, eso es lo que se viene ahorita como en mi cabeza cuando hablamos de todos estos temas de Francisco. En mi caso yo también tenía eso igual, porque ayer hablando con mi hija, ella me dice, ajá mamá, y ahora si llega un papa conservador, todo lo que hizo el papa Francisco se va para atrás. Entonces, eso es como específicamente la duda Sí, que yo Esa no te lo puede contestar nadie. Cuando el padre Trigo lo dijo, oye, llega un conservador y dice, ¿sabe que vamos a cerrar la iglesia? Y yo me dije, fregado por mí. Y complementando quizás lo que dice Ariana con respecto a la apertura que tuvo el Papa Francisco, creo que visibilizó todos los abusos que se cometieron con los menores a nivel de la iglesia y asumió el compromiso de hacerse responsable de que cada una de las personas que estuvieran incriminadas en eso asumieran su culpa y pagaran ante la justicia. Creo que eso es un tema muy importante. sí, también, justo antes de entrar a esta promoción llegó o sea, leí una noticia que era un cardenal que estaba pidiendo participar en el cónclave. O sea, no tener voto, pero fue Francisco como que lo vetó por malversación de fondos. Entonces, son esas cosas que uno dice como que, oye, si no se tuvo todo como que bajo, o sea, detrás de los telones, sino que fue algo público. No visibilizaron. Sí, él hizo reformas a nivel de las finanzas, de la curia romana. Él participó en muchísimos cambios, fomentó cambios en la iglesia, que ninguno de los otros papas lo había impulsado. Bueno, padre, a mí me llama mucho la atención lo de la casa común, el término que sí, que como que acopla a todo lo que es la casa de nosotros, el planeta Tierra, su cuidado. Eso lo vi en la encíclica del Laudato Si. Y bueno, aquí lo que yo rescaté, el Papa Francisco fue un ejemplo de fe vivida con sencillez y audacia, su llamado a la misericordia, su opción por los pobres y su cuidado a la casa común. Me enseñaron que el amor a Dios se concreta en el servicio al prójimo y en el respeto a la creación. Lo recordaré por su corazón cercano y su desafío constante a no tener miedo de tender la mano. Lo agradezco por mostrarnos que la santidad está en lo cotidiano, en el trato amable, en la defensa de los olvidados y en la valentía de cambiar lo que ya no sirve. ¿Mm? Yo no sepa mucho del tema del Papa Francisco. Yo lo único que conocía de él son ciertas noticias que aparecían. Y lo que siempre me llamaba la atención era como, ¿cómo decirlo?, lo vanguardista que era, lo poco tradicional que era. Por ejemplo, cuando hablaba de los pobres, o decía cosas que parecían incluso muy parecidas desde el punto de vista político a la izquierda, que
que era muy extraño, es muy extraño en la iglesia. Eso es lo que yo percibía desde lo poco que se ve del catolicismo y de la religión, lo veía ahí muy diferente. Pues, decía cosas muy controversiales y muchas veces analizaba con mi hermano. Nosotros decíamos, ¿será que le va a pasar algo? Decía cosas muy fuertes, como eso sobre el tema de la diversidad sexual, que claramente aparece, bueno, aparece en la Biblia como que un pecado, pero lo dice de otra forma. Eso es lo que yo percibía desde lo poco que se del Papa, lo, 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 lo revolucionario que hay en ese sentido. Mi duda básicamente va a por todo lo que han dicho todos sobre la inclusión. Realmente me hace muchísimo orgullo porque es el único papa que, bueno, yo he visto, porque no soy joven, conozco la historia de los demás, que hacía llamarlo normal. Incluso a esta, bueno, a todo lo que hizo, pues no siento que la sociedad lo haya tomado como de manera. También por el tema de la valentía que él asumía todos los roles y como lo hacía de toda manera pública. Y bueno, la parte política también es un poco extraño, porque no había conocido a un papa, no había leído realmente. Y el tema de la familia, incluso los inmigrantes también. Bueno, y él es el primer papa jesuita, ¿no? Sí. De la El parte de la compañía el jesuita. primer papa que no es de Europa. Ah, se entiende. Latinoamericano. Pero aquí de Europa más en general. O sea, es curioso que coincida el primer general de los jesuitas no de Europa y el primer papa no de Europa, y que los dos sean de América Latina, los dos jesuitas. Es curioso. Sí, sí, eso es una coincidencia increíble. Y por eso eran muy amigos. Claro. Ahora, yo estaba totalmente de acuerdo con el papa, claro, totalmente. Bueno, vamos a ver entonces sobre lo que han dicho. Lo de los emigrantes. El que era emigrante directo era su papá. Su mamá era hija de emigrantes, pero ya era nacida allí. Pero su papá era emigrante. Ahora, en Argentina pasó algo muy parecido a lo que yo viví en los años 60 y 70 en Venezuela. Había muchos emigrantes del sur de Europa, sobre todo de Italia, de España y de Portugal. Y los hijos se sentían, y todos lo sentían, venezolanos, como si fueran de todas las generaciones. Eso es curioso, porque a nadie le parecía como que era un recién venido, no. O sea, todos se asumían totalmente desde dentro, ¿no? Y eran gente como muy relevante, y sin embargo, pues no, sus hijos habían, sus papás no habían, pero no, a nadie les parecía, todos les parecían venezolanos. Pues igualito pasaba allí. O sea, que eso hay que tenerlo como muy en cuenta. La diferencia con Venezuela es que en Argentina la italiana fue la mayor. Así que la migración italiana fue muy fuerte. Sí. Bueno. Sobre el cuidado de la casa común, que han hablado bastantes, ¿no? Yo tengo que decir que para mí también fue fundamental. O sea, que yo desperté a todo eso. O sea, yo había vivido eso, pero no conceptualmente, sino lo había vivido. O sea, yo iba muy frecuentemente con mi papá a la montaña, ¿no? Incluso nos pasábamos 8 días, 10 días en montañas más altas yendo de un sitio para otro. Incluso a los 12 años, yendo yo por un glaciar. O sea, una cosa increíble, ¿no? O, por ejemplo, subiendo por una pared, que en la pared había pues unas, sí,
metidas para que uno agarrara. Pero yo no llegaba, claro. Entonces mi papá tenía que poner su mano, entonces yo le agarraba y podía llegar a la otra. O sea que mitad de turno. Bueno, pues él sí tenía un sentido de la naturaleza como muy grande. Entonces sí me enseñó como a disfrutar enormemente y vivirlo desde dentro, pero no lo había conceptualizado. Entonces eso que yo había vivido, pero no había conceptualizado, cuando leo la Laudato Si, claro, me quedé impresionadísimo. Y por eso un capítulo de la enseñanza social de la Iglesia es sobre eso, pues, porque sí, porque me impresionó muchísimo eso, ¿no? O sea que ese punto sí me parece que es un punto en el que él insistió una vez, otra vez, o sea, no solo en la Laudato Si, sino que eso insistía constantemente, ¿no? O sea que, por ejemplo, la crítica a las cumbres que ha habido, que no han hecho nada, ¿no? O sea que la percepción de que nos queda pocos años de vida, es decir, de que pues los jóvenes que hay aquí no van a sobrevivir si todo sigue igual, porque no es que sea dentro de muchos años, la cosa se pone, o sea, máximo 20 años, máximo, echándolo mucho, desaparece la vida. Y claro, ahora con Trump, que no solamente no se pone remedio, sino que se agrava todo, pues claro, pues todavía mucho peor, ¿no? Entonces eso es terrible, ¿no? Bueno, o sea que ese punto sí es un punto como que a mí me ha parecido como... Luego también todos han insistido mucho en lo de la participación de las mujeres. Bueno, no solamente él habló mucho de esto, sino que les ha dado cargos importantes, o sea, cargos muy importantes en el Vaticano, ¿no? Y ha insistido a los distintos obispos y conferencias episcopales que le den cargos, ¿no? Y sobre lo del diaconado, nombró una comisión para que lo estudiara. No, o sea, que no es que haya hecho que no, sino no, que una comisión estudie, como son cosas como estructurales, vamos a decir, pues eso, yo no puedo decidir porque me dé la gana, porque es una cosa, bueno, a ver qué dirá Dios de esto, ¿no? Esto de Jesús, ¿no? Pues, bueno, en este caso yo no lo veo, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento se aparecen diaconistas, o sea, que en ese sentido no hay nada que ver, porque ya está ahí, ¿no? ¿Sí aparece? Sí, 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 sí. En el vestido que en el nuevo, en el viejo. No, o sea, Pablo nombra bastantes ahí. Sí, o sea, no, o sea, lo de Pablo es interesantísimo, porque Pablo era, como a nivel racional, el machismo más exacerbado del mundo. O sea, lo único que yo no estoy de acuerdo en lo que dice Pablo es en lo que dice sobre la mujer. Algo, o sea, por ejemplo, la imagen de Dios es solo el varón. La mujer es imagen del varón, pero no imagen de Dios. Fíjate, o sea, cosas que están en contra de lo que dijo Jesús. Pero en el comportamiento es lo contrario. Eso es lo que es curioso. O sea, él conservaba pues, todo lo que había recibido, pero si usted agarra el último capítulo de todas sus cartas, que es en los agradecimientos, donde va hablando de la gente concreta, habla más de mujeres que de varones. Y nunca dice nada negativo de ninguna mujer. Todo es unas alabanzas, pero sí, impresionantes, impresionantes. O sea, este punto sí es un punto en este Papa como muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque sí es muy sistemático. Él sí insiste mucho que a la mujer hay que darle su papel. Ahora, ¿qué me parece a mí? A mí me parece que todo depende de si funciona o no funciona la sinodalidad básica. O sea, si funciona la sinodalidad básica, es decir, si el cura no se define como cura, sino se define como un cristiano que hace el oficio de cura, pero lo que le define es ser cristiano con los demás,
me parece muy bien que sean curas, no veo ningún rollo, no solo que sean diáconos, no, sean curas las mujeres. Pero si no se da eso, mientras no se dé, yo estoy en contra. No solamente de eso, sino en contra de que ocupen cualquier cargo. ¿Por qué? Porque me parece que lo que están haciendo ahora vale más que los cargos. O sea, ¿qué es lo que veo yo? Que la Iglesia, en concreto, la fe concreta, la vida cristiana, no la llevan sino un 20% lo más de curas. El resto lo llevan laicas y laicos, pero sobre todo laicas. Y la lleva no en la institución, sino la lleva en su vida ordinaria. Entonces, eso es lo que me parece que es el cristianismo vivo, lo que realmente está funcionando. Como la mayor parte de las que llevan eso son mujeres, si las mujeres que están llevando eso dejan de eso porque están en un cargo, entonces quedamos sin cristianismo. Ese es el punto. O sea que no se suele valorar. Bueno, precisamente, esto es lo que más me interesa concretamente de la encuesta que hizo niña. ¿Qué es lo que aparece claramente? La idea que yo tenía la veo totalmente confirmada. Que la manera de vivir el cristianismo en Venezuela, según esa encuesta, es con los amigos, con la familia, con la gente. Pero sobre la institución eclesiástica, bautizos, y ese es el 20% que hemos dicho, sí habla con el cura. Porque sí hay un porcentaje de curas que sí se prestan para eso, pero es minoría. O sea que esa encuesta da con mucha claridad que el catolicismo en Venezuela lo lleva la gente. Y entre la gente, la mayoría de los que lo llevan son las mujeres. Entonces, si yo las pongo en un cargo y dejan de hacer eso, pues perdemos todo. ¿Se ve el punto de vista? Sí. Padre, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso. Porque, por ejemplo, le pongo el ejemplo en mi comunidad. Evidentemente sabemos que quien participa más, quien va más a la iglesia, quien hace más trabajo comunitario son las mujeres. Pero creo que la iglesia se está enfrentando a una situación porque yo no sé si quizás el número de sacerdotes ordenados es lo suficiente lo que necesitamos. Incluso, por ejemplo, ahorita se fueron de misión los sacerdotes que están en la iglesia, nos quedó uno que estaba como que dividiéndose en toda la parroquia en diferentes horarios para poder cumplir con toda la comunidad. Pero en el caso de que seamos sacerdotes, o sea, sería una sola. Creo que quizás el reto que tiene la iglesia hoy es dar herramientas para consolidar esa minoría, porque seguimos siendo minoría quienes nos unimos en los liderazgos a nivel comunitario religioso, y darnos herramientas para que nosotros de alguna manera expandamos pues, ese mayor compromiso y esa mayor cercanía de Dios con la comunidad, porque todos sabemos, por ejemplo, la gente va al bautizo, la primera comunión, entonces los niños hacen la primera comunión y después se desentienden, y bueno, quizás retomamos el tema de la relación con la fe o con la iglesia, ya cuando estamos viejitos, pues. Entonces, yo creo que el reto es mantener esa relación y el que una asuma, no creo que sería dificultad para la iglesia, pero sí creo que la iglesia debería visibilizar cómo fortalece la estructura y el compromiso de ese grupo pequeño para que tenga más herramientas para mantener la fe en el comunidad. Bueno, pues eso es lo que digo yo, la sinodalidad básica. O sea, si existiera en nuestra iglesia la sinodalidad básica, no hay ningún rollo, que sean curas, ¿no ves? Pero si no hay sinodalidad básica, o sea, si el cura siente que yo soy cura, no es. Entonces yo lo que tengo es cumplir mi papel de cura. No, es más importante lo que hacen las mujeres que lo que hacen los curas. Si los curas se entienden como curas, si se entienden como cristianos y lo hacen su papel de cura, no hay ningún rollo, por eso te digo. Pero mientras no se dé eso, no, porque
ellos no transmiten el cristianismo, sino solamente hacen como ceremonias, ¿no ves? Vamos a poner, para que veas lo grueso de esto que trato de decir. Puebla dice que la religiosidad popular es una forma activa con la que el pueblo se evangeliza a sí mismo. Eso dice textualmente. El sínodo que se celebró en Venezuela no se suele decir, pero hizo lo que ahora propone el sínodo. O sea, yo estuve allá y éramos grupos de 18 o 20 y todo se llevaba allí. Luego había asambleas, pero de lo que se había discutido. Entonces, en mi grupo había 6 obispos, entre ellos el cardenal, que en ese momento era el cardenal Velasco. Bueno, yo propongo esto, y la mayoría de los obispos está en contra. Y entonces Velasco, que era, pues, de portuguesa, y hablaba siempre, ¡oh! ¿Pero cómo van a decir que no puede triunfar? ¡Si es obvio! Y cuando yo era muchacho, dice en portuguesa, no había ninguna carretera. Y solamente había 2 curas. Dice, ¿qué quiere decir eso? Que si los de portuguesa somos cristianos, no es por los curas, porque uno veía, aún fuera de los que vivían en esas 2 ciudades, los demás veían alguna vez algún cura, pero alguna vez. O sea que era elemental que el cristianismo en portuguesa, cuando él era muchacho, lo llevaba a gente. Dice, igual pasaba en Barinas, que también había solo 2 curas y también no había carreteras. Bueno, pues eso que dice es lo que pasó en todo el este de Venezuela. O sea, cuando acaba el siglo XVIII, había 3 diócesis en Venezuela. En el oeste se llamaba Mérida de Maracaibo, tenía 2 sedes, ¿no? En el centro, Caracas, que llegaba hasta los Llanos. Y en el este, Guayana, que llegaba hasta Margarita. Bueno, después de más de 30 años sin obispo, el año 28, Bolívar consigue de la Santa Sede que hagan obispos en todos los países bolivarianos. Y hacen obispo de Guayana. Cuando va el obispo a Guayana, ¿qué ve? Fíjense, la diócesis de Guayana tenía 110 parroquias. ¿Qué quiere decir eso? Que 150 años antes había habido como 300 curas. Bueno, pues ¿con cuántos curas se encuentran? 10 curas y 5 bastante enfermos. Le agarra tal depresión que se devuelve a Caracas. ¿Qué significa eso? Que si los orientales son cristianos, es así. O sea, el cristianismo lo ha llevado a la gente. Entonces, si se diera la sinodalidad básica, si la mayor parte de los curas fueran primero cristianos con los demás y luego curas para ellos, perfecto que sean las mujeres. Pero mientras no ocurra eso, es mejor que siga haciendo cristianos, ¿no? Porque sigue siendo Venezuela cristiana, bueno, por la gente, y entre la gente, ¿qué? La mayoría de mujeres. Me explico. Este punto es un punto que es muy importante. Por eso mi insistencia en la sinodalidad básica. Yo escribí un artículo para la CLAR, que me pidió, la CLAR de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, que tiene una revista sobre el documento del sínodo, sobre la sinodalidad, ¿no? Yo dije que todo me parecía muy bien, pero que
no estaba de acuerdo en que no se acentuara la sinodalidad básica. Porque todas las reformas que yo estoy de acuerdo, si no se da sinodalidad básica, no van a lograr nada. ¿No? Ese es el punto. O sea que lo más importante de todo es, Francisco se considera cristiano por los demás. Eso era clarísimo. Cualquiera que lo veía, eso era así. ¿No? Y tú veías, yo por ejemplo, ya digo, hace 2 días me quedé tan impresionado, porque todo eran imágenes, ¿no? 20 minutos, imágenes de Francisco ahí en la Deutsche Welle, ¿no? Y, por ejemplo, eso, a un niñito paralítico, ¿no? El niño paralítico también quería abrazar al otro porque veía que el otro le quería, ¿no? O sea, eso lo ve uno con todos. O sea, que era una relación totalmente horizontal. Claro, si eso fuéramos todos los curas, pues no hay ningún rollo en que las mujeres sean curas. Pero desgraciadamente, muchos curas no se lo han planteado nunca. Yo soy cura, yo me defino como cura, ¿no? Entonces ya no funciona nada. ¿No? Ese es el punto. O sea que para mí, el problema de las mujeres en la iglesia está en que en gran parte la iglesia vive por las mujeres. Entonces, si la institución eclesiástica es más un problema que una solución, pues que ellas vayan a la institución y digan, no, lo primero que hay que hacer es cambiar la institución eclesiástica para que sea solución y no problema. Si se cambia, ok, perfecto, no hay rollo. O sea que el problema no es la mujer, el problema es el valor de la institución eclesiástica y de las mujeres en la iglesia actual. Entonces, ese es el punto. O sea que este asunto sí me parece que es muy, muy, muy importante. Bueno, lo primero que han dicho de los pobres y los emigrantes, pues bueno, eso eso es obvio que siempre, donde iba, siempre tenía encuentro con pobres, y lo de los migrantes también fue a la isla de Lesbos, no solamente a Lampedusa, sino a la isla de Lesbos, y también ahí tuvo toda una cosa de decir, ¿cómo es posible? Cuando, o sea, no hay mayor contradicción de lo que estaban haciendo en Europa y esto, ¿no? Ahora, además es que es azul, ¿no? O sea, fíjense, un aspecto del cambio de la mujer, ¿cuál es? Esto no se suele decir. O sea, las mujeres han ocupado todos los puestos de los varones. Por ejemplo, un puesto que nadie pensaba que podía ser mujeres, policías. Y ahora cada vez vemos más mujeres policías, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el país más machista de América Latina? México. ¿Cuáles eran las 2 candidatas con posibilidad de ganar? 2 mujeres. O sea, se ve que el cambio de las mujeres total, ¿no? O sea, están ocupando todos los puestos de los varones. Pero, ahí está la cosa. Un porcentaje muy grande de esas mujeres viven solo en el presente. Y por eso no se casan, aunque vivan juntos con un varón, pero no se casan y no tienen hijos. Por eso, en Europa, la natalidad, pero sí, totalmente, nada de hijos, 0,0. Ahora, si ustedes ven en Venezuela, ¿quiénes hoy tienen más hijos? Las adolescentes. Una mujer de 30 años con hijo, que tenga un hijo, es raro. Se ve cuando antes tenían hijos hasta que se acaba el periodo. O sea que el cambio de la mujer incluye vivir solo en el presente. Y por tanto, no casarse, aunque viva junto a alguien, y no tener hijos. Por eso, por ejemplo, lo de las migraciones. Hace ya 3 años salió un artículo en España que decía: si el año que viene no entran con los mismos derechos y deberes 164.000 migrantes, no se puede mantener el sistema de pensiones. ¿Por qué? Pues porque no hay españolitos. Bueno, ese es el punto. Por ejemplo, ¿qué es el pánico de Europa? Que se están haciendo islas islámicas. ¿Islas?
islámicas. Y el sitio donde más horror, que nadie quiere hablar de eso, es Berlín. Ya sabemos cuánto tiempo falta para que Berlín sea turco. Pero a los alemanes se les horroriza tanto que no quieren pensarlo, pero creo que va a ser turco. ¿Por qué? Pues porque las berlinesas no tienen berlinesitos y las turcas tienen turquitos, así de elemental. Así de elemental. Se ve el punto. Padre, una pregunta, o sea, porque entiendo que por lo menos en la actualidad, lo digo desde mi perspectiva, pues, o sea, yo tengo 2 hijos, soy profesional, y yo creo que más o menos una profesional quiere entre 1 y 2 hijos, no solo, o sea, no es porque no quieren tener hijos, sino lo que implica, pues, o sea, el tema de cuidados implica que tú, o sea, yo, por ejemplo, duré mucho tiempo sin trabajar después de graduado, porque tenía los niños pequeños. Pero sí me gustaría que usted explicara un poquito más qué implica vivir en el presente. A mí me comentaba una compañera que la hija le había dicho que ella no iba a tener hijos porque ella estaba acostumbrada, como quien dice, a la rumba, al paseo, al viaje, y estaba viendo como un obstáculo tener hijos por eso. O sea, yo entiendo que en algún momento de la vida tú quieres dedicarte al estudio, no sé qué, quieres conocer, viajar, y yo lo veo bien. Pero que eso haga borrar completamente de tu vida la posibilidad de tener una familia, o sea, el tema no es que lo postergues, el tema es que lo borres completamente. Bueno, pues eso es lo que está pasando, eso es lo que estoy diciendo. Pero no sé si está relacionado, no sé, también con el tema del placer, porque ahorita voy a trabajar con unas amigas el tema del autocuidado, y entonces no sé si ese tema de placer, porque a la final rumba y viaje. El placer es uno de los componentes, porque también es ocupar un puesto, o sea, también es ser la presidenta de la Corte Suprema, el presidente de tal asociación, o sea que la cosa es vivir en el presente, ese es el punto. O sea, yo vivo en todos los aspectos que me interesan a mí en el presente. Y como tengo capacidad, yo voy a conseguir todo lo que yo me plantee, pero siempre es en el presente. Y como hijos supone, supone pasado y futuro, no, eso no entra. Como no entra tampoco casarse. O sea, yo vivo contigo, mientras nos siga yendo bien, seguimos, pero no nos casamos. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo. Porque eso supone, no es que yo haga un compromiso, no. Eso es lo que digo, la mayoría de las mujeres contemporáneas son el orden establecido, lo mejor del orden establecido, pero el orden establecido es inhumano. Ahí está, ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? Por eso, por ejemplo, no creo que lleguen a en 10 años ni la mitad de las congregaciones religiosas femeninas. ¿Cuáles son las que siguen teniendo toda la gente que quieran? Las que no son eso, o sea, las que solo quieren ser hijas. Entonces, ¿para qué entran a la vida religiosa? Para obedecer. Y las superiores que quieren ser madres, entonces, contentísimas unas y contentísimas otras. Siempre hacen todo, pero yo lo que no quiero es pensar. Ahora, la mayoría de las mujeres no, es lo contrario. No, yo asumo mi vida, pero totalmente en el presente, ¿no? O sea que por eso las mejores congregaciones son las que se están quedando solas. Porque es un compromiso para toda la vida. No, yo no tengo ningún compromiso. Igual que no me caso, no me meto religioso. ¿No es? O sea, yo no digo que eso pase en todas, pero sí en una mayoría. Por ejemplo, yo tengo 5 sobrinas, solo una tiene hijos. Sin embargo, mis sobrinos todos tienen hijos. ¿Y por qué? Por lo que te estoy diciendo. Todas viven al máximo, pero no. Una está arrimada desde hace añísimos, pero no piensan casarse nunca. ¿No? Sin embargo, por ahora les parece muy bien seguir viviendo juntos, pero siempre que les siga pareciendo bien, ¿no es? En cuanto les digan que no, bueno, nos vamos. Se ve el asunto. O sea, desgraciadísimamente, es así en la mayoría. O sea, por eso son las mayores representantes del orden establecido. En lo mejor, pero también en los límites, que son drásticos. ¿No? Ese es el... Por eso es lo que digo que
la propuesta cristiana no cuadra con eso, ¿no? Ahí está. O sea que es distinto la calidad humana que tener al máximo las cualidades y hacer yo lo que me dé la gana. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y hoy hay confusión entre una cosa y otra. Ese es el punto nodal, ¿no? Bueno, lo de la diversidad sexual, que son hijos de Dios. Bueno, esto es totalmente así. No sé, a mí me parece muy bien que el Papa le dijera eso a esa pareja. La pareja estaba contentísima, pero no salían del asombro, ¿no? Ahora, sí hay que distinguir, aquí viene el punto que también tiene que ver con el orden establecido, entre gente que es así, o sea, que hay gente, vamos a decir, para decir de alguna manera, la naturaleza contiene errores, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que en vez de ser heterosexual es homosexual. Entonces, si yo soy así, ningún rollo. O sea, lo que tiene que ser es ser lo que usted es con la mayor calidad humana. O sea, que ser homosexual o ser heterosexual no es ni bueno ni malo. Ese es el punto de partida que tengo yo. Eso lo tengo que vivir con calidad humana. O sea, que igualito yo puedo ser heterosexual sin calidad humana o homosexual con calidad humana, ¿no es? O sea, lo fundamental es que lo que yo soy lo sea con calidad humana. Ahora, lo que no tiene ningún sentido es eso que en países está incluso con obligación de que a los niños se les diga que elijan su sexo. Eso sí que no tiene ningún sentido. Eso sí que no tiene ningún sentido. No, no. El punto de partida es lo que yo soy. Yo no tengo que elegir nada. Yo tengo que ser lo que soy como a fondo, o sea, de la manera más humana. ¿Se ve el punto? O sea, que lo que sí es totalmente inhumano es elegir el sexo. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, si un tipo, pues mire, es que a mí lo que me gustan son los varones, ¿no? Pues a él le parece eso. Yo todavía me acuerdo la primera vez que me dijeron, mira, ese que ves ahí es homosexual. Yo tendría como 9 años o así, ¿no? En donde yo nací, a los 5 años uno sabía todo lo que tenía que saber de sexo, ¿no? Entonces, no, me costó mucho entender. Decía, ¿cómo es posible? O sea, a uno le parecía tan obvio que las mujeres son las que uno las hace así, que me parecía que no podía ser eso, ¿no? Luego ya empecé a hacerme la idea y bueno, pues si es así, ¿no? ¿No? O sea que es totalmente distinto el que yo sea algo a cómo lo viva. ¿Se ve? O sea que ser heterosexual, ser homosexual, no es ni bueno ni malo. La cosa es cómo yo viva lo que soy. ¿Se ve el punto? Entonces sí me parece bien que Francisco haya hecho como esa distinción. Es decir, pero la distinción es sobre lo que es, no nada de elección. Eso no, eso sí que no tiene sentido. Y sin embargo, ya digo, por ejemplo, incluso se ha metido a la cárcel a escuelas, que no me acuerdo si en Estados Unidos, en qué sitio, no recuerdo, no quisieron proponer eso. Entonces, o sea, eso sí es increíble. Bueno. Suavidad en decir las cosas que todos los pueden comprender y lo que ustedes han dicho, que no sea como la cosa institucionalista, ¿no? Yo hablo como un miembro de una institución y digo lo que hay que decir. No, siempre decía no lo que hay que decir, sino lo que se ve que responde a la realidad, ¿no? No lo que está consabido. Lo de visibilizar los abusos de la Iglesia. Eso es, ¿no ves? O sea,
¿Por qué el Papa pudo visibilizar los abusos en la Iglesia? Porque no se definió por la institución eclesiástica, ¿no es? Si yo me defino por la institución eclesiástica, lo invisibilizo. Si me defino como cristiano, veo que eso es una barbaridad, ¿no ves? O sea que la condición para denunciar esos abusos es definirse como cristiano. Y entonces ahí se ve que eso es terrible. Si no, ay, como no son las impuras, no se sepa. No, no, eso no puede ser. O sea que eso está bien y que se someta a la ley del Estado, me parece. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo de las reformas de la curia que ustedes dicen, lo de la sencillez, el amor a Dios, el servicio al prójimo, la santidad en lo cotidiano, todo. Bueno, el tema político. Sobre el tema político, él tiene cantidad de cosas. O sea, podemos decir que él coincide totalmente con la teología de la liberación. O sea, lo que parece que es justo, lo que parece que es injusto, hacia dónde tendría que ir la política, hacia una política totalmente democrática. La democracia no solamente son formalidades, no. La democracia es que todos nos consideremos iguales ante la ley y que eso sea así, que sea verdad así, no que sea algo formal, sino que eso se haga real, ¿no? O sea, que el Papa tiene cantidad de cosas sobre cómo tiene que ser y de denuncia de los abusos que se hacen a nivel político y económico. Muchísimas cosas. Ahora, eso no significa que él le parecía que tenía que intervenir directamente, ¿no?, en tal cosa o cual cosa. No, me parecía que eso no era. O sea, yo he dicho lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y les toca a los de cada sitio el que lo concreten, ¿no? O sea, yo no tengo que estar diciendo en cada lugar, no. Yo digo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, los que les toca en cada sitio son los que tienen que hacer esa conversión. Porque si no, yo lo estoy sustituyendo. Eso es lo que me tengo que hacer cargo. O sea, el Papa no le parecía que él tenía que sustituir a todos. No. La iglesia venezolana tiene que decir lo de Venezuela, ¿no? La iglesia colombiana tiene que decir lo de Colombia, ¿no? Ahora, lo tiene que decir de acuerdo con lo que está diciendo el Papa, claro. Pues el Papa sí dice una serie de cosas que son concretísimas, pero yo solo aplico aquí o yo lo aplico en otro sitio. O sea que la negativa del Papa ante mucha gente que dice, diga usted una cosa, es que, decir, es que yo no sustituyo, ¿no ves? Yo no sustituyo. Eso lo tienen que hacer los que están concernidos con eso. Eso es lo que me parece que es importante como caer en cuenta, ¿no? Porque si no, es que yo estoy pensando eso, que el Papa tiene que hacer todo. Si el Papa tiene que hacer todo, nosotros no somos, ¿no ves? No. El Papa tiene que animarnos a todos, y eso es lo que hacía él. Animar a todos para que cada uno asumamos nuestra condición de sujeto, pero no sustituirnos. Y por eso él siempre animaba a que usted asumiera su responsabilidad. No asumirla yo en vez de usted. No, entonces estoy haciendo lo contrario de lo que pienso. ¿Me explico? Eso me parece que es importante caer en cuenta. Bueno, lo que Dios hablaba a través de él, a mí, yo estoy de acuerdo. O sea, que lo que estaba diciendo era lo que le parecía a Jesús, lo que Dios quería que se dijera. A mí me parece que es así. El esfuerzo por la unión de los cristianos, lo mismo, ¿no? Se reunía una vez y otra vez, invitó al sínodo, que tuvieran voz también ellos, o sea que eso hizo mucho. Lo de visita a países que no son de cultura cristiana, eso es llamativo. O sea, países donde a nadie se le hubiera ocurrido ir, pues él iba allí, ¿no? O sea que el hacerse idea de que el cristianismo tiene que ver con lo humano como tal, y por eso hacerse presente a otros y no hablar de una manera confesional, sino plenamente humana, como hablaría Jesús. Eso es eso.
lo que dicen ustedes de estar al nivel del mundo. Claro, a nivel de lo que debería ser el mundo, no de lo que es, ¿no? Sino a nivel de lo que nos parece que es como lo que Dios pide para el mundo. Eso sí, pero no como es. Predicaba con su acción totalmente. Disruptivo, totalmente. O sea, que no condecía con lo tradicional. Por eso la oposición que tenía tan fuerte, incluso tan explícita, en obispos, en cardenales. O sea, nunca había una oposición intraeclesial tan fuerte a ningún papa. O sea, que eso así. Bueno, lo de la inclusión en todos los campos, totalmente cierto, que la santidad en el cotidiano, servicio al prójimo, bueno, eso, o sea, sí, lo último que quisiera decir es lo que ustedes han dicho, porque pues lo que hay que pedir a Dios es que venga, no es de todo perder, pero también, ahí está, también ahí está, no solo hay que pedir no se todo perder, sino que nosotros tenemos que continuar con lo nuestro. O sea, si el otro dice algo distinto, no tenemos que decir, bueno, como lo dice el Papa. No, si a nosotros nos parece que es esto, tenemos que seguir. Se ve el punto. O sea, si yo tengo mi responsabilidad, porque si no, yo estoy pendiente de lo que no. Si lo básico es ser cristiano, si en el cielo solamente va a haber hijas e hijos de Dios, hermanas y hermanos, pues no es, pues lo ha dicho el Papa y otro. No. O sea, yo he llegado a la conclusión de que tengo que vivir cristianamente así, pues venga el que venga, sigo viviendo así. Se ve el punto. Eso es lo que me parece como muy importante. Yo eso, gracias a Dios, lo he vivido en mi familia. Mis papás iban todos los días a misa y comulgaban. Y eran amigos de todos los curas. Pero nunca se les ocurría, pero ni se les ocurría el que yo tengo que hacer lo que diga un cura. No. O sea, si el cura está de acuerdo con lo que nos parece, le damos gracias. Pero no, ellos nos enseñaban lo que a ellos les parecía que Dios quería para nosotros. Y siempre nos enseñaron eso así. O sea, que siempre estuvieron dentro de la institución eclesiástica, pero nunca la sacralizaron. Nunca la sacralizaron. Se ve el punto. Esto me parece que es una cosa como muy importante. O sea, todos tenemos que vivir como sujetos. Ahora, sujetos no es yo, no, eso es el orden establecido. No, sujeto como hermano y como hijo de Dios. O sea, no como yo, sino como hijo de Dios y como hermano. Pero sujeto totalmente. Lo que no condiga con mi condición de hija de Dios, como condición de hermana, no. Lo que lo exprese más, eso es lo que... ¿Y cómo? Bueno, tal como yo soy. Yo soy no una hija de Dios, sino esta hija de Dios concreta. Y esta hermana concreta. Eso es lo que tengo que decir. ¿Quieren decir alguna personas? Porque dice, confiando que el próximo papa, por ejemplo, con esa idea de ser un papa humano también como lo de Francisco. Sí, yo lo que siempre estaba pidiendo a Dios es eso, que haga suficiente número de cardenales que vayan en esta dirección. No, porque eso es como un matemático. O sea, yo sé cómo piensa este. Si hay un número suficiente de gente que piensa en una dirección, ganará. Si está viendo que el 80% de los cardenales que van a participar del conclave fueron como que nombrados por Francisco. Entonces, posiblemente puedan tener como esa corriente. Pues Dios quiere. Dios quiere que sí. Dios quiere. Que el 20% de los que viven pueden ser conservadores, ¿no? Sí. El 20% pueden ser conservadores. Yo no lo veo tan claro. ¿Por qué? Pues porque también hay gente nombrada por él que no necesariamente está de acuerdo, sino que él lo nombra según no lo conoce, ¿no ves? Según lo que me dicen. Entonces, como yo no lo conozco, por ejemplo, vamos a poner el caso más claro de todos, es iglesias africanas. O sea, gran parte de los cristianos africanos
Y de los jesuitas africanos, lo que quieren es como si dijéramos europeizarse. Pues, por ejemplo, el que fue ahora a San Cristóbal, ¿cómo se llama? Lisandro. Lisandro estaba de director de un colegio en Roma para africanos y asiáticos. Y entonces los asiáticos siempre le decían a él, dígale a los africanos que no sean, dicen misa en silencio y dicen misa ellos solos. O sea, eso no es cristiano. Entonces, ¿cómo es posible que, no? O sea, que el Papa no puede conocer, ¿no? Y si el ambiente es ese y le dicen que este es el mejor, el Papa no puede comprobar personalmente. Por eso digo que eso hay que revisarlo. O sea, que no todo lo que haya nombrado el Papa tiene lo del Papa porque no puede conocer a todos. Entonces, mucha gente es lo que le han dicho. Entonces, lo que han dicho, pues depende del nuncio, depende de los que estaban allí, depende de... ¿no? Eso es el rollo. Eso es lo que a mí me da. Pero bueno, esperemos. Muy bien, pues me alegra. Gracias, padre. Igualmente. Gracias.